que empezar a renderizar uno tras uno, y solamente cuando tenga todo es que nos va a devolver todo el DOM, ¿cierto? Va a imprimir todo el DOM, ¿cierto? Entonces, React, algo que tiene es eso, que está optimizado para hacer este tipo de cosas. Y eso es lo que se conoce como el modo concurrente. Como yo, de una forma pues, de una forma optimizada, renderizo todos los JSX, ¿cierto? Entonces, ese es el modo, en eso consiste el modo concurrente, que no tenemos que esperar a que todos los árboles o todos los nodos del árbol estén completos para renderizar el elemento, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hacer un refactor sobre esa parte del render. Por eso era importante, o si quieren, paramos aquí y hacemos, ustedes ven el código y se verifican que sí entendieron bien o prefieren que continúen con ese refactor. Porque el código que tenemos hasta el momento va a ser diferente. ¿Cómo prefieren? O hagamos algo. Yo les voy a explicar y ya en la próxima sesión repasamos este tema. Listo. Dale, como un abrebocas. Listo, entonces, sí, entonces. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque JavaScript trabaja en un solo hilo, ¿cierto? Todo este archivo que tenemos acá, todo esto trabaja en un solo hilo. Entonces, hasta que no termine, imaginémonos que tenemos un for each, o un mientras true, un while true, ¿cierto? Eso siempre va a estar ahí ejecutando, y no va a poder ejecutar el resto de líneas del código porque se va a demorar, ¿cierto? Porque está haciendo un proceso. Entonces, si el navegador necesita hacer pues como otras cosas de alta prioridad, como recibir información del usuario, como una animación, entonces debe esperar a que se renderice todo el árbol para lograr continuar. Entonces, lo que vamos a empezar a cambiar es que vamos a dividir ese trabajo en unidades más pequeñas, ¿cierto? Y después de terminar cada unidad, vamos a dejar que el navegador renderice pues algo más, o que siga continuando, o que siga trabajando, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a usar una función. Esta función que las voy a comentar por acá. Pues, ¿qué es esa función? The request ID callback. Si vamos a la documentación, nos dice el método Windows request ID callback vincola la función que se ha ejecutada en periodos de inactividad del navegador, permitiendo a los desarrolladores ejecutar en segundo plano tareas de baja prioridad del bucle de eventos, sin perjudicar la latencia de eventos principales como animaciones o respuestas a entradas. Las funciones son ejecutadas normalmente en orden FIFO, primero en entrar, primero en salir, salvo que se alcance el timeout definido de la función antes que el navegador la ejecute, ¿cierto? Entonces, con esta función, aquí les voy a compartir la documentación para que la vayan leyendo. Esta función lo que hace es que nos permite ejecutar tareas de forma que no afectemos el performance de la aplicación. Entonces, cada vez que yo le digo, eso se ejecuta cada vez que no hay actividad, ¿cierto? Que un usuario no está haciendo clic o que un usuario no está haciendo algo. Entonces, lo que hace es ejecutar el código que nosotros definamos en esa función. Y de esa forma, nosotros vamos a poder optimizar ese renderizado de modo que se va a ejecutar una tarea pequeña
en esos momentos de inactividad. Se ejecuta la tarea y cuando el usuario vuelva a hacer algo, pues la tarea ejecuta la tarea que necesita realizar. No sé si me hice entender. Sí, sí. Listo. Entonces, el navegador tiene, o JavaScript como tal, tiene esta arquitectura. Por eso es muy importante saber el lenguaje, o sea, saber cómo es que funciona el JavaScript en el navegador, para saber aprovechar este tipo de cosas. Entonces, vamos a crear un bucle, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en esa función como si fuera un timeout. ¿Qué quiere decir? Que cada cierto tiempo se va a ejecutar. O sea, va a esperar a ejecute renderizado después de 2 segundos, ¿cierto? Cada 2 segundos renderíceme un poquito el árbol, cada 2 segundos renderíceme un poquito el árbol, ¿cierto? Pero entonces, en vez de decirle que sea como un timeout cada 2 segundos, lo que va a suceder es que eso se va a ejecutar inmediatamente. El navegador detecta que el hilo está inactivo, o sea que no hay nada en la cola de ejecución de JavaScript para ejecutar. Entonces él empieza a generar ese comportamiento, ¿cierto? Eso es un poco, ese es más que todo el concepto, ¿cierto? Porque React, pues la librería como tal, en ese momento ya no usa más esa función, sino que ellos usan algo que es el scheduler. Y el scheduler es otro mecanismo pues mucho más óptimo, pero que básicamente tiene como el mismo concepto, ¿cierto? Eso es lo que utiliza React en este momento. Utiliza pues una forma mucho más óptima, de modo que pueda ser mucho más rápido, ¿cierto? Listo. Entonces, algo que hay que saber también sobre esa función es que esa función nos da un parámetro de fecha límite. Que esa fecha límite la podemos usar para verificar cuánto tiempo tenemos hasta que el navegador necesite tomar el control nuevamente, ¿cierto? Entonces él nos dice, listo, yo le voy a dar 3 segundos para que usted ejecute el código. Si después de esos 3 segundos usted no ha ejecutado de malas, porque yo voy a tomar el control, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una función. Voy aquí a empezar a crear el código. Ya tenemos aquí las funciones, ya sabemos para qué es esas funciones, pero entonces voy a crear una función aquí que se llama for loop, ¿cierto? Entonces vamos a crear una función for loop. Y él me va a dar, como les dije, un tiempo límite. Entonces lo que vamos a hacer es, primero declaramos si se podría ejecutar, ¿cierto? O sea, si el siguiente trabajo, o como vamos a dividir ese renderizado en varias partes, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una variable que nos va a decir si tenemos espacio para ejecutar la siguiente función y cuál sería la siguiente, ¿cierto? Pues, en este caso, eso lo vamos a hacer en un ciclo mientras, y él nos va a decir, esta bandera que tenemos acá, él nos va a decir, se podría ejecutar mientras tengamos tiempo suficiente, ¿cierto? Mientras el tiempo para ejecutar la función sea menor a 1. ¿Listo? Entonces,
Lo siguiente que vamos a hacer es definir cuál es esa unidad de trabajo. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir que la siguiente unidad de trabajo, cada vez que inicie el ciclo, las va a devolver un método, ¿cierto?, donde le vamos a pasar la unidad de trabajo que tenemos en ese momento y nos va a retornar vamos a crear otra función acá que va a recibir esa unidad de trabajo y va a hacer algo, ¿cierto? Entonces, para comenzar a usar el ciclo, pues necesitamos una unidad de trabajo y luego de describir cuál va a ser esa unidad, se realizará el trabajo que le indicamos. Si no, se devuelve la siguiente unidad que necesitamos trabajar. Entonces, hay algo que en realidad se conoce como fibras. Entonces, para organizar esas unidades de trabajo necesitamos una estructura de datos, que en este caso la conocemos como el árbol de fibra. Tenemos pues conocemos como fibra, pues para cada elemento HTML vamos a tener una fibra y cada fibra será una unidad de trabajo, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que este elemento UL es una fibra, este elemento ULI es otra fibra y cada elemento a su vez también es una fibra y es una unidad de trabajo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a decirle es, oiga, este elemento conviértamelo en una unidad de trabajo, ese otro en otra. Y de esa forma vamos a ir renderizando y creando el árbol de fibras. Entonces, en el render crearemos, vamos a crear como la fibra raíz y se configura pues como la siguiente unidad de trabajo. El resto de trabajo será pues responsabilidad o lo define la función performance unit de trabajo, ¿cierto? Y hay tres cosas que hacer para cada fibra. La primera es agregar el elemento al DOM. La segunda es crear las fibras para los elementos hijos. Y la tercera es seleccionar la siguiente unidad de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace una fibra? En este caso, yo defino la raíz, que sería el UL, ¿cierto? Y esta fibra tiene la responsabilidad de definir, agregar ese elemento al HTML, ¿cierto? Entonces agrega el UL. Una vez lo crea, entonces aquí lo que sucede es que una vez crea el elemento, lo agrega al HTML. Y luego lo que hace es definir las fibras siguientes, que en este caso sería esta LI, esta LI y esta LI. Y cuando se va a ejecutar otra unidad de trabajo, en este caso sería la siguiente LI, él hace lo mismo, ¿cierto? Hasta ahí es entendible. Bueno, uno de los objetivos pues, de esta estructura de datos es facilitar la búsqueda de la siguiente unidad de trabajo. Entonces, cada fibra tiene un hijo, tiene un padre y tiene un hermano, ¿cierto? Entonces eso se representa, eso se representa y en la siguiente forma. Sí. Aquí el padre de LI es el UL y el hermano son nosotros, es este siguiente LI, ¿cierto? Y aquí el padre
ese L es el UL, y el hermano sería este, ¿cierto? Entonces, eso es lo que en eso consiste esa parte. El hijo, en ese caso el hijo sería el texto que contiene, ¿cierto? Ese texto. Bueno. Profesora Oscar, ¿cómo era eso? El padre es el UL, el hermano es el otro ley y el hijo es el texto. Listo, les voy a enviar una imagen para que miremos esto. Les voy a... Un segundo, yo busco un ejemplo. Que sea lo suficientemente claro. Y se les va a compartir pantalla para que miremos esa parte. Pues, me confirman cuando puedan ver. Ya, sí, listo. Listo, entonces. Este es el árbol de fibras, ¿es cierto? Entonces, el elemento root, pues él tiene un elemento padre que es pues, raíz, que es el root, ¿cierto? Y tiene varios elementos que en este caso son un div, un H1, un H2, un P y un A, ¿cierto? Entonces, cada fibra tiene un hijo, un padre y un hermano. En este caso, el elemento div tiene un padre. ¿Cuál es el padre? El root, ¿cierto? ¿Cuál es el hermano? El H1. Y en este caso no tiene hijos. Pero el H1, ¿qué tiene? Tiene un hijo, pues tiene un padre que es el root, pues o el div, en este caso. En este caso tiene el padre que es el div y tiene un hijo que es el H2. Y tiene un hermano que es el P. Entonces, si ustedes ven las flechas, lo que indica es cómo se generan las unidades de trabajo. Entonces, para yo renderizar todo este HTML, lo que hace React es dividirlo por partes. Entonces, primero renderiza la raíz, luego el siguiente elemento y en ese orden. Entonces, aquí primero, después de renderizar la raíz, va a ir renderiza el div. Luego de renderizar el div, renderiza el H1. Y luego de renderizar el H1, renderiza el hijo, que es el H2. Y luego del H2, vuelve al padre, ¿cierto? Bueno, luego del H2, vamos a ver cómo es esto aquí. Si vuelve al padre, ¿cierto? Y sigue el mismo flujo. Luego al elemento P, el P tiene un hijo que es un A y vuelve al elemento anterior, al hermano, ¿cierto? ¿Sí se entendió? Pues con esa imagen se queda más claro. Listo. Pero entonces, de pronto no. Ahí, el padre del párrafo era el root o el H1. Listo. Miremoslo en ese mismo forma.
Eso es básicamente lo que vinimos en la prueba unitaria. A ver, yo busco la prueba, creo que es esta. ¿Se acuerdan de este elemento? ¿Cierto? El div. Entonces, que el div, en este caso, va a ser el elemento raíz. Y ese div tiene unos hijos, ¿cierto? En este caso, si yo tuviera otro H2, ¿cierto? Ese sería un H2. Eso es básicamente la representación que vemos acá, de los children, ¿cierto? Entonces, el div de ese elemento que tenemos acá es el padre, ve el elemento raíz. ¿Y cuáles son los hijos? Él tiene varios hijos. Pero entonces ese hijo, H1, tiene un hermano que es un H2, ¿cierto? Pero entonces este H2 tiene también un hijo, ¿cierto? Él tiene un hijo, aquí vemos el hijo. Y él, ¿qué hace arriba? Primero renderiza este H1 y el hijo, y luego va y renderiza al hermano del H2, y luego renderiza el hijo del H2. De pronto sí te quedó más claro. Ajá, sí. O sea, el root, no sé, el root es más bien el abuelo de todos, pero aún es un papá distinto. Exacto, pero entonces imaginémonos, él utiliza eso mismo. O sea, en ese caso, el elemento que los contiene es el div, ¿cierto? Y ese div tiene un H1 y un H2, ¿cierto? Así como en este. Entonces, él siempre, en ese children, siempre divide por... Entonces, ¿cuál sería la primera unidad de trabajo? Esta, ¿cierto? La primera unidad de trabajo para React sería imprimir el H1. Inmediatamente lo renderiza, lo agrega al DOM, o sea, lo muestra. Luego, ¿cuál sería la siguiente unidad de trabajo? El H2. Y luego lo renderiza. Y si este tiene otros hijos, sigue así hasta que renderiza todos los elementos. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, continuando con esa parte, vamos a hacer lo siguiente, o continuar con lo siguiente. Entonces vamos a realizar el código, a ver cómo sería esa parte, o sea, cómo haríamos nosotros eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, esta función render va a cambiar, ¿cierto? Porque ya no sería así como lo estamos haciendo de forma recursiva, ¿cierto? Sino que esto cambia. Esto aquí nos cambia, ¿cierto? Entonces, por eso es importante analizar el ejemplo anterior de cómo hacemos y cómo refactorizamos este método de render, ¿cierto? Entonces, vamos a crear una función que es el que se va a encargar de crear cada una de las fibras, ¿cierto? O crear el DOM de cada una de las fibras. Entonces aquí va a crear esa función. Entonces, ¿el que va a hacer? Lo que va a hacer es empezar a definir unidades de trabajo, ¿cierto? Entonces, la primera unidad de trabajo aquí no es, está acá. La primera unidad de trabajo es el DOM, ¿cierto? El DOM, esa es la primera unidad de trabajo. Él tiene un DOM que va a ser donde tiene que renderizarlo, y esas son las propiedades, el hijo y el elemento, ¿cierto? Entonces, esa sería la primera unidad de trabajo, ¿cierto? La que definimos acá. Luego, ¿qué sigue?
Vamos a ir. Tun, tun. Si de pronto en alguna parte alguien se pierde, es importante que comente en qué momento. ¿Listo? Entonces, una vez definimos la unidad de trabajo, debemos llamar este for loop, ¿cierto? O sea, es el que se va a llamar cada vez que el navegador esté libre, ¿cierto? Acordémonos que aquí vamos a llamar cada vez que el navegador tenga el hilo de ejecución libre. Y ese a su vez va a crear una unidad de trabajo, ¿cierto? Mientras podamos trabajar, él va a llamar a esta función performance y aquí es donde vamos a empezar a crear las fibras, ¿cierto? Entonces, lo primero es lo siguiente. Si fibers, punto don, ¿cierto? Acordémonos que la fibra ya la trabajamos acá, es esta que tenemos acá, esta que definimos como unidad de trabajo, ¿cierto? Si no hay un don, lo que él va a hacer es crear el don con la fibra, ¿cierto? Dice fibra.don es igual a crédito, ¿cierto? Entonces, me falta performance units, porque esto claro. Esa es la fibra, si la fibra no tiene un don, entonces se la crea, ¿cierto? Y llama al método crear don. Ahorita vamos a ver qué hace eso, pero la responsabilidad es crear un elemento o don de esa fibra, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? Si ya hay un don, lo que tenemos es que preguntar quién es el padre de la fibra, ¿cierto? Y lo que hacemos es, al padre, al don del padre, le agregamos el don de la fibra. Luego, para cada uno de los hijos, creamos nuevas fibras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Cons element fiber.props.children. Listo. Pues aquí empezamos a crear cada una de las fibras y empezamos a definir. Definimos un índice y definimos una variable donde vamos a guardar quién es el hermano siguiente, ¿cierto? Hacer aquí un while, hace el índice sea menor a fiber.props.children.len. Bueno, element, aquí lo tengo, element.len. ¿Qué vamos a hacer? O sea, mientras haya elementos hijos de esa fibra, lo que vamos a hacer es crear una fibra. Y vamos a definir un tipo que es, aquí vamos a crear elements, posición index. Vamos a crear un element.type, asignamos el tipo
luego le asignamos lo que es los props, element props, luego le asignamos lo que es el padre, que en este caso, ¿cuál sería el padre? La fibra, y el don definimos un valor nulo. Listo. Entonces, si ustedes ven esto, React se basa mucho en el DOM virtual. ¿Y qué es el DOM virtual? Es esto precisamente, es como yo tengo esos elementos HTML y cómo interactúo con ese DOM, ¿cierto? Cómo voy generando ese árbol, cómo lo voy creando, ¿cierto? Esto se ejecuta hasta que el index se genere, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a hacer las validaciones. Si el index es igual a 0, igual a 0, entonces esta lógica es como para recorrer ese primer objeto JavaScript que vimos. Si no es 0, entonces el pre-symboling que ya definimos cuál era igual a la new figure. ¿Y quién es ese pre-figure? ¿Cierto? ¿Quién es? En ese caso es la nueva figure. O sea, la nueva fibra. Y incrementamos el contador. Entonces, lo que estamos haciendo acá es eso, repasando, creo un elemento, ¿cierto? Tengo un elemento, creo una fibra y digo, si es la primera fibra, pues la fibra hija sería el que acaba de crear. Si no, la fibra hermana es el anterior, ¿cierto? En este caso, la nueva fibra. O sea, de esta fibra, el hermano le asignó un hermano. A la fibra actual le asignó un hermano, ¿cierto? Entonces, hagamos el repaso acá de este ciclo. Yo primero tengo un UL. Listo. Ese sería el elemento padre. Pero entonces, ¿qué empieza? Él empieza usted tiene unos hijos, sí, tiene 4 LI. Entonces, ¿qué empieza? Listo, vamos a crear 4 fibras. Entonces, la primera fibra tiene este LI. Como el índice es 0, entonces la nueva fibra, o la fibra padre, que está acá arriba, ¿cierto? Que es el LI, yo le voy a asignar el hijo a esta nueva fibra, ¿cierto? Entonces, al UL le asigno como hijo esta fibra. ¿Cierto? Luego, ¿qué sigue? Al elemento hermano, ¿cierto? Lo asigno como este LI. Luego incremento la iteración y vuelve a hacer lo mismo. Listo. ¿Quién es la nueva fibra? Este segundo LI. Ahora, el LI es el índice es 0, no, el índice ya se incrementó. Entonces, al anterior, a este LI, la asigno como hermano la actual fibra, ¿cierto? Y vuelvo y hago lo mismo, así hasta que recorra cada uno de estos elementos. ¿Listo? O sea, ¿quedó claro ese ciclo? Bueno. Sí, señor. Listo. Entonces, luego seguimos con otras validaciones. A ver si la fibra tiene un hijo, ¿cierto? En este caso, vamos a hacer un return de ese hijo. ¿Cierto? Para que él que haga en la próxima vez que
que pueda iterarlo, lo itere, ¿cierto? Una vez que llame la unidad de trabajo, lo itere. Luego vamos a crear una variable que es NESFibra, va a ser igual a la fibra. Y vamos a hacer otro ciclo mientras. Mientras la siguiente fibra, mientras haya una fibra siguiente, lo que vamos a validar es si la siguiente fibra tiene un hermano, vamos a retornar a ese hermano. Y vamos a asignar la siguiente fibra al NESFibra padre, ¿cierto? Vamos a asignar al padre. Entonces, en este momento, esas son las validaciones que él hace. Define una fibra siguiente, ¿cierto? En este caso, empieza a iterar, así mismo como se definió acá, ¿cierto? Para poder recorrer todo el árbol. Entonces, esta función lo que va a hacer es generar toda esa lógica para generar qué unidad de trabajo o qué elemento del DOM se va a renderizar y se va a agregar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí. Dice, yo creo que por ahora podemos dejar acá esta parte y ya vamos a seguir pues, en la próxima sesión que tengamos el espacio a continuar a repasar esta parte de las fibras y a continuar pues con la creación del framework, ¿cierto? Entonces al final, como les digo, la idea es que vamos a construir React, o sea, vamos a construir también los hooks, vamos a construir toda esa parte pues, lo más básico para cuando nosotros sepamos cómo está construido React, ya luego lo utilicemos, ¿cierto? De esa forma nos debería ser mucho más claro, si ya sabemos cómo está construido, pues ya utilizarlo sería pues también mucho más fácil, ¿cierto? Cómo es el tema de los hooks, qué son realmente los hooks, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que tengamos claridad sobre estos conceptos para que a la hora ya de la próxima semana enfrentarnos al framework ya tengamos herramientas y el conocimiento sólido para poder utilizarlo. ¿Listo? Listo, Oscar. Parece genial. Listo. Entonces, es muy importante en ese momento que no se dejen coger la tarde con los módulos, ¿cierto? Terminen los módulos, como ustedes ven. Lo que más van a necesitar aquí ustedes es JavaScript, HTML y CSS. O sea, aquí no van a necesitar saber Angular y ni React en este curso. La idea es que aprendan eso, y para aprender eso, lo mínimo que ustedes deben saber es los fundamentos de HTML, CSS y JavaScript, para que empiecen a leer el código, ¿cierto? Si, Oscar, una pregunta. sí. ¿Tú tienes tal vez algún repositorio pues con proyectos en los que podamos ver un poquito más acerca de cómo hacer los tests? Pues igual es que, pues, por ejemplo, en mi caso, yo nunca había hecho pues, test en la parte de front y sí sé que toca leer como toda esa parte de lo de, pues, de lo de Jest y eso.
Pero de pronto algún, como no sé, algún repo o algo que tengas como para mirar y ver cómo se hace, pues que no sea tampoco tan complejo, porque eso proyecto es muy complejo, pues quedamos igual de perdidos. Pero pues sí, donde podamos como tener como un ejemplo de cómo hacer los tests. Listo. Pues yo que les recomiendo para ustedes, lo mejor es la documentación. Y en la documentación ustedes siempre van a tener algo que es el arrans, el action, pues el arran, el action, el hacer, ¿cierto? Ustedes siempre van a tener esos elementos. Y traten de identificar siempre, o sea, esa es una forma muy ordenada de cómo escribir el test. Yo primero, si voy a probar una función, yo primero necesito organizar qué variables le va a enviar a esa función. Luego llamo la función y luego verifico que la función se haya hecho lo que yo esperaba, ¿cierto? Para eso, ¿qué es importante? Voy a compartir la pantalla. En Yes, ustedes se pueden leer Yes. De hecho, hay mucha parte que ya está de pronto traducida a español. Y con la documentación, ustedes pueden empezar a leer la documentación. La documentación nos dice cuáles son, cómo empezar, o sea, cómo hacer la instalación. Pero si ustedes empiezan a hacer esos ejercicios básicos, con eso van a tener herramientas para ya probar cualquier aplicación, o sea, cualquier código, ¿cierto? Eso es lo que más valor les podría dar, ya, porque si se ponen a ver un proyecto donde ya hagan test, lo que va a suceder es que no van a entender. Primero, la lógica que están probando, porque los test no es algo como de cobertura, sino que los test tienen que probar es realmente las historias de usuario, todo lo que tiene que ver con los criterios de aceptación. Entonces, lo que yo les digo es, o recomiendo es, deben leerse la documentación. En la documentación dice completamente qué es el framework y qué utilidades tienen, ¿cierto? O sea, por eso, si ustedes van a un proyecto, lo que van a hacer es empezar a dar vueltas. O sea, empezar a dar vueltas. Yo siempre les digo, si van a la documentación, van a la fija. La documentación les dice cómo funciona, cuáles son los temas como tal y que deben conocer del framework para poder usarlo. O sea, lo mismo sucede si uno va a un curso y solamente se queda con el curso. Si usted va a un curso, va a otro curso, 3 cursos, usted lo que empieza es a darle vueltas al conocimiento. O sea, empieza a darle vueltas, en este caso, a lo que es Yes. Pero todos los cursos, todos los videos que ustedes pueden encontrar en internet, todos se basan en la documentación, en esa documentación oficial. No es que el que creó el curso haya hecho el framework y conocía el framework como tal, no. Ellos hacen el curso igual basados en la documentación. Si ustedes van directo a la documentación, van siempre a la fija y no les va a tocar ir a ningún otro recurso o video. Los videos son buenos pues como una introducción, pero no son la base como tal sólida de conocimiento. Entonces, en la documentación vamos a encontrar una parte de introducción donde nos va a decir cuáles son los matchers, o sea, cuáles son los specs, cómo yo hago esa parte de los specs, cuáles son las opciones que tengo. Luego va a ver cómo probar código asíncrono. Luego va a hablar un poco sobre los mock, cuáles son los mock, en qué caso yo puedo utilizar un mock, ¿cierto? Aquí me va a explicar todo. Y ya luego seguiría con unas guías, ¿cierto? Unas guías de pruebas, cómo probar, un ejemplo de cómo probar, hacer un mock del tiempo, cómo usar ya con otros frameworks. Y ya en la API ya hay una parte de referencia donde me va a explicar cuáles son qué es el beforeal, el describe, el test, eso mismo que manejamos en Java, ¿cierto? Que ya ustedes están trabajando en Java, entonces esa parte de describe, beforeal, en el framework,
me imagino que ya también lo han trabajado. Y de igual forma funciona acá. Está el tema de snapshots. Aquí nos explica qué es un snapshot, que es una fotografía del UI. ¿Cuáles son los ejemplos de mock? ¿Cómo yo puedo hacer esos mock? ¿Cuál es el objeto yes que me permite hacer varias cosas? Y aquí en la documentación vas a encontrar pues, toda la información que necesitas. Ya una vez, ya si hayas leído la documentación, ya sí te serviría mucho un proyecto. ¿Por qué? Porque ya tienes claro qué están utilizando en ese proyecto y si lo están utilizando bien o mal. Algo que siempre deben de hacer ustedes es cuestionar todo. O sea, porque yo lo hago de esta forma no quiere decir que sea la forma correcta. O porque yo les enseño aquí el código, no quiere decir que el código mío es perfecto y está bien hecho así, no. Ustedes deben enseñarle algo y ese es no, o lo que yo les digo es que no coman entero, sino que siempre verifiquen si ese código realmente sí cumple con unos principios de calidad, con un código limpio, porque yo podría estar escribiendo aquí cualquier cosa y si lo estoy haciendo mal, pues vos vas a copiar eso malo, si no lo cuestionas, ¿cierto? Pero si vos te cuestionas de lo que yo estoy haciendo, tienes fundamentos sólidos en la documentación, tampoco es cuestionar porque a mí no me gusta o porque yo vi que otra persona lo hizo así, sino tener criterios claros de por qué las cosas no deberían ser así. Vos vas a adquirir pues como esa habilidad de empezar a escribir código correctamente y no tanto ver el código que otros hicieron para replicar las mismas malas prácticas, porque lo que sucede es que la gente empieza a ver código y empieza a copiar, entonces basta Overflow y copia lo mismo malo y así, y al final el código es vos nunca escribiste código, sino que escribiste código de otras personas. Entonces desde ahora deben tratar siempre de cuestionar eso, o sea, de volver a los principios, código limpio, los principios SOLID, los principios KISS, los principios Janie, todos los principios de código que han visto ustedes, pues acá en el training, aplicarlos tanto para cualquier lenguaje y el código que escriban. Listo. Entonces, eso sería lo que yo les recomiendo. Para que ustedes no dependan o no dependan de que alguien les diga pues cómo hacer las cosas, sino que ustedes son capaces con sus habilidades de crear código también. Solo que tienen que enseñarse a eso, a crear código ustedes, a esforzarse, a pensar con lo que conocen cómo harían las cosas, ¿cierto? Y continuar investigando. Listo. Entonces, eso sería, chicos. La idea es que pues acá les compartí el ejercicio hasta donde vamos. Ya repasaríamos los otros 6 casos en la próxima oportunidad, pero la idea es que para el martes ya lleguen con dudas sobre este tema, pues pueden llegar con dudas puntuales sobre las pruebas, cómo yo pruebo, por ejemplo, o cómo pruebo una etiqueta, pues cosas así, de que de pronto les haya resultado dudas de la documentación, mirar de pronto mejores formas de refactorizar el código. Algo que también deben aprender es el código que se escribe, no se escribe pues como en piedra, ¿cierto? El código que uno escribe el día de mañana puede ser cambiado, puede ser refactorizado y eso es normal. El código siempre debe renovarse, ¿cierto? Entonces también deben enseñarse que el código que escriban, aunque les funcione la primera vez, siempre debe haber una iteración para mejorarlo, ¿cierto? Y no, espero que el martes pues lleguen pues como con dudas y puedan seguir avanzando pues en el curso. ¿Listo? Pues en los temas. Muy importante es pues completar los videos,
las lecturas para que les quede, para que ya con todas esas bases sólidas de JavaScript puedan entender ese tema de React, es el framework. Y con eso ya ustedes podrían salir pues, en un nivel promedio de lo que es el manejo de React. Y ya luego miraríamos Angular, ¿cierto? Que Angular es un framework diferente que utiliza patrones diferentes, pero que ya entonces empezaríamos a ver lo que es programación reactiva, ¿cierto? Entonces es agregarle cosas que tiene React, pero agregarle algo que es otro componente que es la programación reactiva, ¿cierto? Entonces el objetivo al final es que ustedes sepan realizar aplicaciones front bajo el paradigma funcional reactivo, ¿cierto? Y no, pues en el paradigma pues orientado a objetos, que es como, o haciendo pues código espagueti, ¿cierto? Entonces la idea es eso. Entonces cualquier cosa me comentan y el martes pues nos vemos en el espacio pues, de clase. Listo. Listo, Oscar, gracias. Oscar, esa última parte que hicimos no está en la página. No, esa última parte la vamos a revisar el martes. La vamos a hacer, la vamos a finalizar. La idea es que entiendan el ejercicio que hicimos, que está en el código, y para que entiendan el refactor que se está haciendo. ¿Listo? Listo. Oscar, de pronto tiene un momento más tarde o mañana para que me ayude a arreglar ese error de hace rato de las dependencias. ¿Qué error tienes? Si no sé. Que hay como vulnerabilidades o algo así. Es que, espere. Compárteme pantalla. A ver. Por ejemplo, yo voy a hacer npm. Sale pues, y cuando pues yo borré todo esto. Vale, haz algo. npx script start. No, pero dice scripts con ese. No, mira, es que vos ahí tienes un problema con... Instalas las dependencias, pues tienes un problema con el Node. Tocaría como desinstalarlo y volverlo a instalar. No creo que es esto de Babel, sino que tiene la parte del módulo de las pruebas, ¿cierto? Había como para instalar esto de Babel.js, pero eso ya está como que muy desactualizado. Pues no sé cómo desinstalar esto para instalar la versión más actualizada. No, pero ahí es ese proyecto lo que está diciendo. Lo que puedes intentar es utilizar jar. ¿Tienes jar instalado? Sí. A ver. Porque ahí lo que se pues escribe jar room start. Porque ahí lo que se hace es que tú, pues, tu instalación de... Ahí sí tienes jar, no sé. A ver, vuelve a ejecutarlo. A ver qué te dice. Es que, bueno, ahí qué te dice, Fizz. Lo mismo que aparece cuando ven aquí. Dice, elimina el package.log. Tienes que hacer esos casos. Ese Babel.js
está en el Package. Mira el Package. Sí, están en los módulos. Mírame, muéstrame, a ver, no, pero no en el no modules, en el package.json. Pero lo que pasa ahí es que muéstrame el package.json. No, el log, no, pues el JSON. Listo. No, ahí no aparece. Muéstrame, ¿qué más dice ahí? npm install, npm, dale npm fis, pues es que ahí tienes npm fis, pues tienes problemas con los paquetes. Y ahí toca mirar a ver cómo, pues cómo... Sería desinstalar npm. No, pues vuelve, o sea, hagamos lo mismo. Elimina el no modules, elimina el package.log y vuelves e instalas. Se toca volver a realizar eso, a ver qué dependencia es la que se está descargando mal o si hay alguna dependencia. Vale. Y lo otro es que vete a la raíz del disco y creas pues a la raíz del disco y y creas el proyecto ahí, ¿cierto? En una carpeta, o ya pasaste, porque la idea es que, como te dije, las carpetas no tengan espacios. No, ya las pasé haciendo espacio. Vale. Pero solo con Jar. Dale ya reinstalado. Yo le hago run ahí. Dale, ya instaló, bueno, dale run start. Muéstrame a ver. Entonces pueden instalar y repite. Ejemplos. Pon npm ls babel yes, a ver. Ahí lo que dice. Si no, toca desinstalar nuevamente, a ver qué. No, pero si era guión bajo, creo que era guión medio. Te toca volver a instalar el nodo en npm. Se queda. No, espera a ver. Listo. Entonces, ¿qué dice? Ahí te dice invalide.
Era por la versión de ese Babel Jest. No, o sea, ahí lo que dice es que no. Lo que ahí te dijo. Escribe NPM, Audi, Audi con T y Fish. A ver. Dale enter. ¿Qué te sacó? ¿Será porque está haciendo esto con Yarn? No sé, hay forma de hacerle Yarn Audit Fix. No, no, eso es con NPM. Entonces dale solamente Audi. No, pues toca leer el log. A ver, escribe ese comando. NPI menos menos, a ver qué dice. Intento crear uno primero. NPI, no, menos menos package logs. Pues para que genere un log del package. Es un log. O sea, npm menos i, pues npm i, ahí está mal el comando. Hace falta espacio i. Dale ahí a ver. Esperemos que él cree el page. Si no, tocaría eso. O sea, desinstalar nodes, limpiar, buscar un tutorial donde te indique cómo desinstalar npm y node y volverlo a instalar. Pues, porque ahí es tema como de que hay una dependencia que no fue bien descargada o que se le borró algún archivo y hay que recuperarla de nuevo. Hay que volver a ver. Eso es lo que siempre me sale cuando instalo con npm install. Hay una vulnerabilidad. Listo, dale, ahora sí, npm Audi Fits. Bueno, esperemos a ver, ahí qué te dice, listo. Sí, dale npm Audi Fits. A ver.
No, como que se me va a tocar desinstalar eso. Y eso no la puede arreglar. ¿Qué te dijo? Que no arregló nada y que sigue estando la vulnerabilidad y que toca arreglarla manualmente. No, sí, ahí toca. Espera a ver. Weapon, Node Modules. ¿Tú qué versión o cambia la versión de React? Pues arriba. Y dale, ponle bueno, vos le pusiste lates. Es que la que yo envié era la 3. ¿Cuál era? Bueno, aquí ya no tengo. Ponle la versión. ¿Cuál era? Script. Que era esa 3.4.1. O sea, pon la 341. A ver. O intenta con una versión anterior a ver si te da. Pues si corrige eso. Sería 3, es 341. Pues borras el node y vuelves a hacer pues el proceso de instalación. Y si pues, y borras el jar, los .log, el jar log y el package log y instalas. Si no, sí toca pues como desinstalar nuevamente, pero eso ya sí es problema y eso pues no sé, y sí tocaría mirar de pronto, pues, tocaría seguir investigando. Listo. Sí, yo voy a ver cómo solucionar eso. Vale, pero mira, Muchas gracias. pues, con una versión anterior o con esa, a ver cómo te va. Sí, Vale, sí, gracias, Oscar. Hasta luego. hasta luego.